Todos tenemos recuerdos de la infancia, algunos tiernos, y otros que preferimos enterrar en lo más profundo de nuestra mente. Sin embargo, existen experiencias que nos marcan para siempre y algunos miedos. En este iceberg exploraremos distintos niveles de algunos traumas de la infancia, desde los más comunes y visibles en la superficie, hasta los más oscuros y profundos, que rara vez se mencionan pero que dejan cicatrices invisibles en quienes los vivieron. Hola mis demonios, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí de nuevo su servidor Mr. Alan en un nuevo video. En esta ocasión veremos el iceberg de traumas de la infancia. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's es una saga de videojuegos de terror independiente creada por Scott Cawthon y lanzado en 2014. La premisa es sencilla pero muy inquietante, ya que eres un guardia de seguridad nocturno que trabaja en una pizzería llamada Freddy Fazbear's Pizza, donde las mascotas animatrónicas cobran vida por la noche y quieren atraparte para meterte dentro de uno de los trajes del lugar, ya que estos te confunden con un endoesqueleto. El jugador debe sobrevivir 5 noches vigilando cámaras de seguridad, cerrando puertas y administrando la energía limitada del lugar. ¿Por qué dio tanto miedo a varios niños en su tiempo? 1. Los animatrónicos inquietantes. Los robots de aspecto infantil y amigable tenían sonrisas rígidas, ojos muertos y movimientos bruscos, lo que los volvía perturbadores, quitándoles esa ternura de mascotas animatrónicas. 2. El factor sorpresa de los jumpscares. El juego es lento y silencioso, y de repente los animatrónicos aparecen de golpe en la pantalla con un grito fuerte. Este tipo de susto marcó mucho a los jugadores jóvenes. 3. La tensión constante. No podías moverte del puesto de seguridad, solo observar las cámaras y esperar. Esa sensación de estar atrapado e indefenso, sumado con un ambiente en el que solo se escuchaban pasos metálicos, risas de niños y entre otros ruidos extraños emitidos por los mismos animatrónicos, era muy agobiante. 4. La historia / lore oculta a través de pistas, minijuegos y rumores. Los jugadores descubrían que detrás de la pizzería había historias de niños desaparecidos y asesinatos, un sospechoso detrás de todos estos crímenes, y eso añadía un nivel extra de miedo psicológico. Y en las secuelas, los animatrónicos obtenían diseños más aterradores y rotos, como en el cuarto juego. En mi opinión es el más aterrador de la saga, ya que aquí no vemos por cámaras, y tomamos el rol de un niño que sufre constantes pesadillas con versiones monstruosas de los animatrónicos. Así, esta saga ha brillado por mucho tiempo. Creepypastas. Las creepypastas son relatos de terror cortos que se compartían en foros, blogs y redes sociales en internet, sobre todo entre los años 2008 y 2015. El nombre viene de la combinación de creepy, que se traduce como escalofriante, y copy-paste, traducido como copiar y pegar, ya que eran historias que los usuarios copiaban y pegaban para difundirlas en distintas páginas, entre ellas YouTube, en donde ganaron mucho más reconocimiento, dándoles a la vez más identidad, ya que particularmente usaban un sintetizador de voz robótico para narrar las historias, que era el locuendo, la misma voz que estoy usando justo ahora, y usaban de fondo música aterradora o melancólica, como por ejemplo las de Silent Hill. Generalmente, hablaban de temas oscuros como videojuegos malditos, fotos perturbadoras, personajes ficticios asesinos o sucesos paranormales. Algunos ejemplos famosos son Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog o Herobrine.
dieron tanto miedo en su época a varios de nosotros por varias razones, entre ellas, es que internet era un lugar más misterioso, no había tanta información para desmentir historias, y los niños creían que podían ser reales, el estilo narrativo hacía que se contaran como experiencias personales o leyendas urbanas, sumado con la voz del locuendo que narraba la historia, esa voz robótica y sin sentimiento, las hacía más creíbles, las imágenes editadas, muchas creepypastas venían acompañadas de fotos o dibujos perturbadores que reforzaban el miedo y la edad del público, la mayoría de quienes las leían eran jóvenes que se asustaban fácilmente con la idea de lo prohibido o lo desconocido. Super Mario 64. Super Mario 64 es un videojuego de Nintendo lanzado en 1996 para la consola Nintendo 64, fue revolucionario para su época, ya que presentó a Mario en un entorno totalmente en 3D, con libertad para explorar castillos y muchos mundos abiertos, haciendo que esta sea una de las entregas más valoradas del fontanero, pero, ¿por qué un videojuego tan colorido y hermoso como este, llegaría a dar miedo a muchos niños? Esto se debe a varios factores, como por ejemplo, el ambiente inquietante, ya que en algunos escenarios tenían música y atmósferas sombrías, como la mansión de Big Bo o el nivel del acuario con el enorme pez anguila, este último provocando que muchos como yo tuvieran talasofobia, o miedo al mar. El diseño de enemigos y criaturas como la anguila gigante, el piano que atacaba de repente generaban sustos inesperados, la soledad del castillo porque a pesar de ser el centro seguro, muchos lo percibían como un espacio raro y vacío, casi inquietante, debido a que no había nadie más que Mario y alguno que otro Toad que se encontraba por ahí, aunque eran muy pocos. Y por último, rumores y creepypastas, ya que con los años, la comunidad creó leyendas urbanas como Luigi está en el juego, una supuesta cabeza de Wario gigante flotante que te perseguía y posteriormente te mataba, o el que dice que todas las copias y cartuchos de Mario 64 están personalizadas, todo eso aumentó la percepción de que el título tenía secretos ocultos y oscuros, tanto así que uno de los primeros icebergs de internet fue precisamente de Super Mario 64. El zombie de la carretera. El famoso Screamer del zombie de la carretera, para este punto ya es un clásico, pues fue un video viral de internet en los años 2000, en él se mostraba un supuesto comercial de café alemán, donde al inicio se veía una carretera tranquila en medio de un paisaje verde, con música relajante y un ambiente pacífico, y de repente, sin previo aviso, aparecía en pantalla un zombie de rostro desfigurado acompañado de un grito fuerte y aterrador. Este formato de tranquilidad más sobresalto se convirtió en uno de los primeros Screamers virales en internet y se compartió masivamente en correos electrónicos, foros y páginas web. Muñeca moviéndose. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Bessie que se la regalaron a sus 15 años. No manches, mira. El video de la quinceañera cargando una muñeca que mueve la cabeza sola, se volvió viral en su tiempo, porque muestra un momento inquietante en lo que parecía ser un video normal, de ella mostrando a su muñeca que le dieron en su fiesta. En la grabación, la joven sostiene una muñeca vestida de gala, como parte de la tradición de las quinceañeras, donde se simboliza el paso de niña a mujer, pero lo impactante ocurre cuando, mientras la chica la carga, la muñeca parece mover la cabeza por sí sola, volteando ligeramente hacia un lado. Este detalle llamó la atención de la chica que graba el video, que enseguida le avisa de esto a la protagonista del video, que al ver la muñeca suelta un grito fuerte y avienta la muñeca, acabando así el video. El video generó miedo y curiosidad en muchas personas, especialmente entre niños y adolescentes, ya que las muñecas suelen relacionarse con lo inocente, pero en este caso se volvió algo perturbador y sobrenatural. Muchos lo asociaron con leyendas de muñecas embrujadas o con películas de terror, lo que contribuyó a su fama en internet. En su tiempo lo vi de niño porque unas primas me lo enseñaron, y ese día le agarré el miedo a los muñecos. Obedece a la morsa. La pequeña araña en un tubo se subió. ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la
El video de Obedece a la Morsa es uno de los más recordados de los inicios de YouTube y los foros de internet en español por el impacto que causó en los niños y adolescentes de su época. Se trata de un montaje donde aparece Johnny Evaima, conocido como The Goddess Bunny, una persona con polio, que era drag queen y artista underground. En el video, se ve a esta persona bailando de forma extraña y perturbadora, acompañado por música infantil distorsionada y con la frase escrita de Obedece a la Morsa. El montaje buscaba generar incomodidad y miedo, muchos lo relacionaron con creepypastas, sectas o mensajes subliminales, lo que lo convirtió en un clásico. Dio tanto miedo a los niños y adolescentes de su época por la estética inquietante, la música infantil distorsionada y repetitiva generaba tensión, el baile de The Goddess Bunny era extraño, lento y fuera de lo común, la edición amateur, con cortes bruscos y letras amenazantes Obedece a la Morsa, aumentaba la sensación de que había algo oculto. Sonidos de las cuevas de Minecraft. Minecraft es un videojuego de mundo abierto creado por Mojang, donde los jugadores exploran un universo compuesto de bloques. En él puedes construir, sobrevivir, explorar y dejar volar la creatividad sin límites. Lo hermoso de Minecraft es que, a pesar de su aspecto simple y pixelado, transmite un aura de tranquilidad. Sin embargo, no todo es tranquilidad. Al adentrarse en las cuevas, el ambiente cambia radicalmente, se oscurece, los ecos se vuelven intensos y aparecen los extraños sonidos ambientales. Estos ruidos no tienen explicación clara, murmullos, golpes metálicos, respiraciones, lamentos o vibraciones que surgen de la nada. Su rareza, combinada con la soledad y la penumbra, genera una tensión psicológica que asusta a muchos jugadores. La Blancanieves de Reino Mágico. A la base de operaciones de Extranormal llegaron estas impresionantes imágenes captadas en un parque de diversiones en el puerto de Veracruz. En este video, cuyo autor prefirió mantenerse en el anonimato, se puede apreciar el momento exacto en el que esta figura pareciera cerrar sus ojos como si cobrara vida frente a la cámara. El video de la Blancanieves de Reino Mágico se hizo famoso en internet por mostrar una de las atracciones del parque de diversiones Reino Mágico en Veracruz, México. En él aparece la versión local de la atracción de Blancanieves, inspirada en el clásico cuento, pero con un estilo extraño e incómodo de ver. Las figuras tanto de los enanos como de la misma Blancanieves son bizarras y se ven en un pésimo estado debido al paso de los años, y el movimiento rápido del parpadeo de la figura de la misma Blancanieves fue lo que traumó a muchos al ver el video. Generó un ambiente inquietante en lugar de mágico, aunque la intención era recrear el cuento de forma infantil. Muchos lo consideran aterrador por lo lúgubre de los escenarios, las caras poco expresivas de los personajes y la atmósfera oscura del recorrido. También que ya ha habido muchas leyendas similares en dicho lugar. Esto provocó que el video se viralizara en el programa mexicano Extranormal, siendo uno de sus casos más conocidos, y recordado como una mezcla de nostalgia y terror accidental que marcó a quienes lo vieron de niño. La figura de fibra de vidrio. Curiosamente, uno de los vigilantes de la Guardia Nocturna asegura haber experimentado una extraña sensación al estar en este mismo lugar. Destino Final. Destino Final es una saga de películas de terror que comenzó en el año 2000, su premisa se basa en un grupo de jóvenes que, tras evitar un accidente mortal gracias a una premonición, empiezan a morir uno por uno en situaciones extrañas y muy violentas. La muerte en estas películas es presentada como una fuerza invisible que busca cobrar las vidas que debieron terminar en el accidente original. Lo que hizo especial a Destino Final es que no había un villano visible como un monstruo o asesino, sino que la amenaza era inevitable e incontrolable. Las muertes eran extremadamente creativas, gráficas y sangrientas, personas aplastadas, decapitadas, quemadas o atravesadas por objetos cotidianos, mostraban accidentes comunes como aviones, carreteras, elevadores, cocinas, parques de diversiones, lo que hacía que cualquiera pensara que eso le podría llegar a pasar.
A mí una de las muertes que más me llegó a traumar, fue la del accidente de la montaña rusa de la tercera película, ya que aunque estos lugares parezcan divertidos e inocentes para un niño, son los sitios donde más a menudo suceden accidentes en la vida real, por esto es que jamás me quise subir a uno. Un show más, especial de Halloween. Un show más es una caricatura de Cartoon Network, estrenada en 2010, la serie sigue a Mordecai y Rigby, dos amigos flojos que trabajan en un parque junto con otros personajes como Benson, Skips, Papaleta, Musculoso y Fantasmano, aunque parece una caricatura simple de humor, se volvió muy popular por sus historias bizarras, con toques surrealistas, acción exagerada y un estilo de humor que mezclaba lo cotidiano con lo sobrenatural. Cada año, el programa lanzaba un especial de Halloween con el formato de antología de terror, en ellos, los personajes se contaban historias de miedo entre sí, y cada episodio incluía 3 o más relatos cortos llenos de horror, violencia caricaturesca y situaciones escalofriantes. Aunque era una caricatura de comedia, estos especiales no se censuraban demasiado y mostraban muertes, sangre y escenas gráficamente perturbadoras para el público infantil. El contraste entre el estilo ligero de la serie y las escenas de terror hacía que el impacto fuera mucho mayor, muchos niños los veían sin esperarse tanta violencia o imágenes inquietantes, usaban clichés de películas de terror, pero con un toque exagerado y bizarro que los hacía más chocantes. Un ejemplo perfecto es el episodio donde Rigby se convierte en una casa, ya que este es maldecido por un mago malvado, porque Rigby le lanzó huevos en su casa y como consecuencia, Rigby poco a poco se convierte en una casa. Los chicos del parque deciden ayudarlo, preparándose para combatir con el brujo en la noche, se arman y lo esperan, pero uno por uno es asesinado de una forma horrible, pero el que sin duda murió peor fue Musculoso, ya que este es arrastrado por una fuerza fantasmal, y al entrar en la casa Rigby, este se encuentra todo despellejado y cae al suelo totalmente muerto. Les dije que los músculos se me veían. Esta escena fue censurada debido a lo violenta y aterradora que es. La verdad, yo sí me llegué a traumar con esto y no pude dormir por una noche. El gorila de Bob Esponja. Bob Esponja es una caricatura de Nickelodeon creada por Stephen Hillenburg. La serie sigue a Bob Esponja, una esponja marina que vive en fondo de bikini, y pasa la mayor parte del tiempo con sus amigos Patricio, Arenita y Calamardo. Su humor se basa en situaciones absurdas, personajes extravagantes y momentos que combinan lo tierno con lo surreal. Es cierto que la serie tiene muchos capítulos considerados aterradores y extraños debido a su temática, pero en mi opinión este es el más turbio que vi de niño, y me refiero al episodio de Tuve un accidente. En este episodio, Bob Esponja sufre un accidente y se rompe la cadera. Por miedo a lastimarse otra vez, decide quedarse encerrado en su casa para siempre. Patricio y Arenita intentan convencerlo de salir, pero no lo logran, hasta que se les ocurre la idea de vestir a Patricio como gorila y que Arenita simule que está en peligro pidiéndole ayuda a Bob, hasta que de la nada sale otro Patricio pero sin disfraz. Esto extraña a Arenita y pregunta quién es quién. Hasta que descubrimos que ese Patricio resulta ser un gorila de verdad disfrazado, y este comienza de golpear a Arenita y a Patricio metiéndolos en una bolsa. La escena rompe totalmente la lógica del mundo submarino. La aparición repentina del gorila real en un mundo animado fue muy inesperada y perturbadora. El hecho de que los personajes reaccionen con verdadero pánico hace sentir que algo no está bien. El gorila ataca violentamente a Bob y sus amigos, lo que fue demasiado fuerte para muchos niños acostumbrados al tono cómico del show, y la mezcla de imagen real con caricatura causó incomodidad, porque rompía la regla del universo animado, sin mencionar el diseño del gorila, que es muy realista y extraño, y desentona con el estilo amigable de la serie. Ese giro tan extraño e inquietante convirtió al episodio en uno de los más recordados y considerados aterradores de la serie, sobre todo por quienes lo vieron de pequeños. Canciones al revés. Las canciones infantiles al revés se volvieron un tema muy comentado en internet a mediados de los 2000 y 2010, cuando empezaron a circular vídeos en YouTube y foros donde supuestamente, al invertir canciones populares para niños, se podían escuchar mensajes ocultos o siniestros. Ejemplos famosos hay muchos, pero sin dudas el más conocido es el de El osito gominola al revés, ya que muchos aseguraban escuchar frases perturbadoras relacionadas con cosas prohibidas, lo que reforzaba la idea de que había un oscuro secreto detrás de esta.
piratas. Los DVD piratas fueron copias ilegales que circulaban mucho en los 2000 y principios de los 2010, sobre todo en mercados, tianguis o puestos callejeros, eran más baratos que los originales, pero tenían un encanto extraño, menús mal diseñados, grabaciones de cine con mala calidad y, sobre todo, contenido extra inesperado que sorprendía a muchos niños. Este variaba mucho, pero lo que más salían eran vídeos musicales que tomaban fragmentos de películas animadas y les ponían de fondo una canción reggaetón o de otro género, que estuviera de moda en ese momento. Y luego también venían animaciones independientes extrañas, en donde salía un personaje bailando o cantando. Estas últimas tenían algo peculiar, y es que a varios de niños, les daba incomodidad o hasta cierto miedo, esto debido a la mala calidad de la animación 3D, que la mayoría de estas tenían por los estándares de esos tiempos, también por los espacios liminales y vacíos que estaban de fondo, que generaba un sentimiento de soledad, y claro, luego estaban las que de verdad sí incomodaban y daban una sensación extraña, como esta. La muerte de los Simpson. The Simpsons Goes Your Next, o mejor conocida como La muerte de los Simpson, es una animación en stop motion, bastante gore de los Simpsons, creada por el usuario Leard Castle. Empieza como un opening normal de los Simpsons, con la familia sentada en el sofá viendo el televisor tranquilamente, pero de pronto aparece un grupo de enmascarados, que son los matones que suelen acosar a Bart en la escuela, que irrumpen en la casa con armas. Se desata una escena muy violenta en la que Bart, Lisa, Margie y Homero son atacados brutalmente, con machetazos, disparos, seccionamientos, etc. En un punto, Marge logra parar la carnicería matando a los tres maleantes, pero esta al final termina muriendo también. Lisa logra levantarse viva, pero el policía Gorgory accidentalmente, le termina disparando en la cabeza, matando. El corto incluye machetazos, disparos, desmembramientos y sangre abundante, que para muchos que lo vieron de niños, esperaban una broma inocente. Esto se siente más como una película de terror, también porque destruyó la imagen de los Simpsons como algo seguro y gracioso, usando gore extremo con personajes queridos en un formato inesperado. Angry Birds Zombies. La animación Angry Birds vs Zombies Parody es un corto animado hecho por el canal 55 Inch en el año 2013. En este corto, vemos como los pájaros protagonistas se enfrentan a una invasión zombie, que en este caso son los cerdos convertidos en muertos vivientes. Lo que traumatizó a muchos niños fue el alto nivel de gore, también la ruptura de la inocencia de personajes infantiles queridos, transformados en algo grotesco y aterrador. Bruja Real. Bruja Real, o La Bruja del Rancho, es un video clásico de la era 3GP, que salió en la época donde los vídeos de seres mágicos o ficticios captados en cámara, estaban en su auge y era lo que más a menudo salía en YouTube en esos años. Teníamos desde vídeos de duendes captados en cámara, y en este caso, brujas, siendo este uno de los más populares y conocidos. Como bien dice su nombre, este es un video en donde un sujeto graba a lo que parece ser una bruja, volando sobre un gran rancho, persiguiendo a su amigo, mientras el protagonista le grita y le dice que corra lo más rápido posible para que no lo alcance la bruja.
Este video volvió a tener cierta relevancia este año, ya que el youtuber GomiCrazy, al que por cierto le mando saludos y recomiendo mucho ver su video, dijo que recuerda haber visto una versión extendida del video, en donde después de mostrar todo el video de la bruja persiguiendo al sujeto en el rancho, había un corte y salía un cartel negro o azul con un texto que decía, ¿quieres ver cómo lo dejo? Para después mostrar otro video en donde sale un hombre que parece ser el mismo, que era perseguido por la bruja, con un montón de gusanos comiendo su cabeza quejándose por el dolor, mientras que el que graba le dice, sí, mira cómo te dejo esa maldita bruja, y muchas personas más, recuerdan también esta versión, misma que actualmente, se encuentra perdida y ha iniciado una búsqueda por encontrarla, y dime, ¿tú la viste? Vamos, mírala. ¡Aguas! ¡Ahí va! ¡Hijo de su vida! ¡Vamos a la chica! ¡Aguas! Five Nights at Sesame Street. Five Nights at Sesame Street, como bien lo dice su nombre, es un video parodia que mezcla Five Nights at Freddy's y Plaza Sésamo en un video muy extraño y sangriento, creado por el canal Rakaraka. Este video empieza con una familia que se muda a una casa aparentemente normal, pero de noche, en el ático descubren un animatrónico viejo, que parece ser un Freddy Fazbear, sucio y siniestro y que luce muy bizarro. La familia comienza a notar que algo vive dentro de la casa. Elmo, Big Bird y Cookie Monster aparecen convertidos en criaturas demoníacas, se muestran como animatrónicos deformes y violentos, atacando a los miembros de la familia. El contraste entre lo infantil y lo gore genera un impacto fuerte, los personajes empiezan a masacrar brutalmente a la familia, con sangre, vísceras y mutilaciones mostradas sin censura. Freddy cobra vida completamente, baja del ático y se une a la carnicería. Hay escenas rápidas de gritos, persecuciones y destrucción de la casa. La situación se convierte en un caos absoluto. Big Bird aplasta y desgarra con fuerza, Cookie Monster devora restos humanos en vez de galletas, Freddy se muestra como la amenaza principal, liderando la matanza y la familia termina muerta y la casa destruida. El video cierra con un tono sarcástico, como si fuera un tráiler de película de terror, con una mezcla de parodia más terror extremo y humor negro. El contraste entre personajes infantiles y violencia gore fue lo que más perturbó a la audiencia. Muchos lo recuerdan como un tráiler falso tan bien hecho que parecía una película real. Pepa loca por el tocino. La animación Pepa loca por el tocino o Pepa caníbal, es un video parodia perturbador de Peppa Pig. En ella, Peppa desarrolla una obsesión enfermiza por el tocino, sin darse cuenta de que este proviene de los mismos cerdos como ella y su familia. Su conducta se vuelve cada vez más rara y se muestra desesperada por conseguir tocino, actuando con una mala conducta, a tal punto de pelear con su madre. Su apetito por el tocino aumenta, que ésta se lanza hacia papá cerdito y lo devora de forma muy sangrienta, y al final, ésta se termina cortando para obtener más tocino, simplemente aterrador. El comercial Liquid Slam. El comercial de Pizza Pigskins y Liquid Slam es un falso anuncio que está diseñado como una parodia de los comerciales noventeros de comida chatarra y bebidas energéticas. Traumatizó a varios porque jugaba con la estética inocente de la publicidad infantil, pero la retorcía en algo repulsivo y desquiciado, creando una sensación de confusión y miedo en quienes lo vieron sin entender que era una parodia. Para este punto ni siquiera la voy a explicar y voy a dejar que ustedes mismos la vean para que entiendan a lo que me refiero. Sap your hunger with Big Game Pizza Pigskins. Pizza that tastes better on a football. Mejor continuemos. Ronald McDonald asesino. Ronald McDonald Playground Slaughter es una parodia que también fue hecha por el canal Rakaraka, los mismos que hicieron el video de Five Nights at Sesame Street que vimos anteriormente.
Este empieza en el baño de un McDonald's. Un niño que está celebrando su cumpleaños, es molestado por unos acosadores, el líder lo obliga a que diga el nombre de Ronald 3 veces frente al espejo, nada sucede en ese momento y luego todos van a la fiesta, donde el lugar tiene estructuras para jugar, trabajadores con uniformes supervisando, el niño ve varias veces a un Ronald McDonald acechándolo, aparece en la escalera de juegos, el castillo inflable, una cámara de seguridad, y etc. En un momento, Ronald le grita "Bo" al niño, para asustarlo, pero este no se asusta, y le patea entre las piernas. Algunos niños lo persiguen y Ronald trata de huir, lo atrapan cerca del castillo inflable, donde lo golpean, allí la situación escala de forma violenta, Ronald saca un hacha y mata a una niña a puñaladas, se producen escenas de violencia visual explícita, luego mata a otra niña lanzándole un cuchillo en la nuca, estrangula a otro niño, empuja a otro por unas escaleras y lo apuñala, más adelante, rompe y destroza partes del parque, usa una motosierra para perseguir al protagonista, hay destrucción por donde pasa, Ronald pronuncia amenazas, humilla a uno de los trabajadores, lo obliga a beber su orina, y después lo mutila con la motosierra al descubrir que le gusta la Whopper, la hamburguesa competidora, en vez del Big Mac. En la escena final, Ronald le canta la canción de feliz cumpleaños al niño completamente traumatizado, mientras usa la cabeza decapitada del trabajador como si fuera el pastel de cumpleaños, con velas. Trauma. ¿Recuerdan el punto que tocamos en el nivel 2 del iceberg, que se trataba de los DVDs piratas y el contenido extraño que salía en estos? Pues bueno, este es otro de los casos más conocidos relacionados con DVDs piratas. La saga Faces of the Dead es una serie de películas underground de corte extremo, que surgieron como imitaciones de la famosa saga Faces of the Dead de los años 70 y 80, estas producciones mezclaban escenas falsas con grabaciones reales de accidentes, cadáveres, ejecuciones o material gráfico muy perturbador, todo con la intención de impactar y escandalizar. A diferencia de las películas convencionales de terror, aquí no se trataba de ficción con efectos especiales, sino de mostrar crudeza de manera directa, algo que las volvió polémicas y prohibidas en muchos países, pero en Latinoamérica, especialmente a inicios y mediados de los 2000, este tipo de contenidos empezó a circular en DVDs piratas en los puestos de películas, como en mercados o tianguis, solo que estas venían con un nombre diferente, que en este caso era Trauma, pero la mayoría de veces, estos discos venían en DVDs de otras películas que nada que ver, como en algunos DVDs piratas de Buscando a Nemo, muchos niños terminaban teniendo acceso a estas películas, esperando ver una película animada de peces, y terminaban viendo algo diferente. Y la verdad que el nombre Trauma sí le hace honor a la película, pues si eras niño y veías esto, terminabas con una cara como esta. Selene Delgado. Todo empezó en México cuando en Canal 5, en la televisión en la madrugada o noche, aparecía un anuncio de personas desaparecidas, y entre los nombres estaba el de Selene Delgado López, con una fotografía muy común y una voz diciendo que se le buscaba. Lo inquietante fue que, con el paso de los años, no había señales o pistas de la dichosa Selene Delgado, convirtiéndose en una leyenda urbana. Lo único que se tenía de ella era el contexto de persona desaparecida, lo cual ya daba un aire de misterio, una foto de ella, el nombre y nada más. Esto traumatizó a varios niños y jóvenes de su época, porque la imagen de Selene parecía incomodaba, como si te estuviera vigilando. Nunca sabremos qué pasó con Selene Delgado, si de verdad existió, si murió, sigue viva o todo fue una mentira.